Hoy vamos a meternos a fondo en un documento que, a primera vista parece un texto legal más, ¿no? Denso, lleno de artículos. Sí, de esos que asustan un poco. Exacto. Pero en realidad es el plano arquitectónico de uno de los experimentos sociales más ambiciosos de la historia reciente de Colombia. Estamos hablando del Decreto 588 de 2017, el que le dio vida a la Comisión de la Verdad. Mm, Y nuestra misión aquí es como desarmar este plano, entender no solo las piezas, sino las decisiones, a veces muy arriesgadas, que se tomaron al diseñarlo. totalmente. Y es clave entender que este decreto no salió de la nada, ¿eh? Claro, Nace directamente del Acuerdo de Paz de 2016. Es parte de un engranaje mucho más grande, el sistema integral. Y este sistema se diseñó con una idea. Yo diría que hasta radical en su centro. ¿cuál? Poner a las víctimas como el eje de todo el proceso. Entiendo. De hecho, fíjate que el mismo acuerdo final dijo que crear esta comisión era una tarea prioritaria y urgente. Y esa sensación de urgencia, de que el tiempo apremiaba, se siente en todo el decreto. De acuerdo. Empecemos por lo más fundamental, lo que la define. El decreto dice que es un ente autónomo e independiente. Sí, Pero lo que a mí de verdad me llama la atención es su naturaleza. No era un tribunal. para nada. No podía juzgar a nadie. Y honestamente eso suena a contradicción. ¿Cómo tienes una comisión de la verdad que si encuentra un culpable, pues no tiene poder para llevarlo a la justicia? Esa es la pregunta central. Y en mi opinión, es la decisión de diseño más audaz de todo el decreto. El artículo 4 es súper claro en eso. Lo llama su carácter extrajudicial. Extrajudicial. Exacto. Y la frase clave es que sus actividades no tendrán carácter judicial ni servirán para la imputación penal. O sea que, O sea que, si alguien iba y confesaba un crimen terrible ante la comisión, ese testimonio por sí solo no se podía mandar a un fiscal para abrir un caso. pero eso es un riesgo enorme. Se está renunciando a una herramienta de justicia. Me cuesta un poco entender la lógica. Si el objetivo es la verdad y la verdad implica crímenes, ¿por qué poner un muro entre esa verdad y la consecuencia penal? Porque los que diseñaron el acuerdo hicieron una apuesta. Una apuesta fundamental. Aquí apostaron. Apostaron a que hay diferentes tipos de verdad. Y que la verdad que necesita una sociedad para sanar no es necesariamente la misma que necesita un fiscal para ganar un caso. A ver, explícame eso. La verdad judicial es individual, es binaria, sí, no, esta persona es culpable o inocente. Se enfoca en el quién. Claro, La comisión, en cambio, buscaba otra cosa. Buscaba una verdad explicativa, una verdad colectiva. Quería responder al por qué. ¿al por qué? Sí, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Qué patrones? ¿Qué lógicas? ¿Qué responsabilidades de las instituciones o de la sociedad permitieron que el horror se volviera algo cotidiano? Entiendo. Es como renunciar a la justicia individual en este espacio a cambio de una comprensión colectiva en otro. Justo eso. La apuesta entonces es que si logras que todos, militares, guerrilleros, empresarios, políticos, se sientan seguros para hablar, sin el miedo inmediato a la cárcel, la historia que armas será mucho más completa y más útil para el futuro. Exactamente. Es un canje deliberado. Se sacrifica, digamos, la verdad procesal para ganar la verdad narrativa. Se creó un espacio de confianza casi sagrado, con la promesa de que lo que se dice aquí se queda aquí. En términos penales, claro. Claro, El objetivo era un relato polifónico, con muchos matices, con contradicciones. que complementará el trabajo que en paralelo sí hacía la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuyo foco sí era judicial. Exacto. No se reemplazaba la justicia, se le sumaba otra capa de comprensión. Ok. Ese canje de verdad procesal por verdad narrativa empieza a darle mucho sentido a la estructura. Ujú. Y cobra más sentido todavía cuando vemos el mandato que le dieron. Si no iba a juzgar, ¿qué iba a hacer exactamente? Y al leer el artículo 11, uno se da cuenta de que la misión era, por decirlo de alguna manera, monumental. Monumental es poco. Es una de las misiones más ambiciosas que se le ha dado a una comisión de la verdad en el mundo. Va mucho, pero mucho más allá de solo hacer una lista de atrocidades,
que es lo que uno esperaría, ¿no? Totalmente. Mientras lo decías, estaba releyendo unos puntos, y hay cosas que saltan a la vista. Por ejemplo, no solo debía investigar violaciones de derechos humanos. No. El decreto habla explícitamente de indagar las responsabilidades colectivas. Una palabra clave. Colectivas. Y no para ahí. Nombra al Estado, a las FARC, a los paramilitares. Y luego añade una frase que es como un cheque en blanco. Y cualquier otro grupo, nacional o internacional. O sea, nadie quedaba por fuera. Nadie. Básicamente, nadie quedaba fuera del escrutinio. Y ese punto es crucial. Al hablar de responsabilidades colectivas, se estaba diciendo que esto no era solo un asunto de individuos malos. Claro. Era un problema de instituciones que fallaron, de élites que se beneficiaron, de una sociedad que, en parte, toleró la violencia. Y además, el mandato exigía algo muy sofisticado: analizar el impacto diferenciado del conflicto. ¿A qué te refieres con diferenciado? A que no se podía hablar de las víctimas como si fueran un bloque, un grupo homogéneo. Se le ordenó a la comisión entender cómo la guerra afectó de forma específica a las mujeres, a los niños y niñas, a la población LGBTI, a los pueblos indígenas, a las comunidades afro. Es que cada punto abre una puerta inmensa. También le encargan investigar la relación del conflicto con el narcotráfico, el despojo de tierras, el lavado de activos. Los motores de la guerra. Exacto, los motores económicos de la guerra. Pero lo que a mí me parece más sorprendente, y hasta poético dentro de un decreto tan duro, es que también tenía el mandato de investigar los procesos de fortalecimiento del tejido social. Sí. Y las experiencias de resiliencia. No era solo un catálogo de horrores. Porque la narrativa completa no es solo sobre cómo nos rompimos, sino también sobre cómo sobrevivimos. Claro. Reconocer esas experiencias de resistencia, que a menudo son invisibles, era parte de dignificar a las víctimas. Y para entender las raíces de todo esto, el artículo 12 le daba otra herramienta superpoderosa. ¿Cuál era? Aunque su foco era el conflicto reciente, tenía la facultad de explorar eventos históricos anteriores para comprender sus orígenes. Era una invitación a no quedarse en los síntomas, sino a diagnosticar las causas profundas de la enfermedad. Una misión de esa envergadura, con esa profundidad, suena imposible de cumplir si no se tienen herramientas para hacerla valer. Uh-huh. Un mandato así es solo papel, buenas intenciones, si no tienes poder real para conseguir la información. ¿Cómo se aseguraron de que no fuera una comisión sin dientes? Aquí es donde el decreto se pone de verdad contundente. Le da a la comisión unos poderes que, para un organismo que no es judicial, son extraordinarios. Y el corazón de ese poder está en el artículo 16, sobre el acceso a información reservada. A ver. Este artículo dice, en resumen, que cuando la comisión investigara graves violaciones de derechos humanos, ninguna entidad del Estado podía negar la información diciendo que era clasificada, secreta o reservada. Espera un momento. Ni secretos de Estado, ni de seguridad nacional, nada. O sea, eso significa que la comisión podía llegar a la Central de Inteligencia Militar y pedir un archivo clasificado sobre una operación de hace 20 años y legalmente no se lo podían negar. En teoría, y según el decreto, sí. Podían. Wow. Es un poder inmenso. Y para que no quedara en el aire, el artículo 17 le ponía consecuencias a la negativa. ¿Qué pasaba si se negaban? Si un funcionario público se rehusaba a entregar la información o la demoraba, se consideraba causal de mala conducta. Y eso podía llevar a su destitución. Uf, me imagino la tensión que eso generó. Imagínate, este artículo es, en esencia, donde la promesa de la verdad chocaba de frente con la cultura del secreto del poder. Claro, porque el poder se protege con el secreto. Ahora, eso me genera otra pregunta. Dime. Si la comisión obtiene un documento de seguridad nacional ultrasecreto, ¿podía simplemente publicarlo en su informe final para que todo el mundo lo viera? Eso podría crear problemas de seguridad muy reales, ¿no? No, y ahí está el contrapeso. El equilibrio del diseño. Ah, ok. El mismo artículo 16, que le daba el poder de acceso, le imponía la obligación estricta de garantizar la reserva de esa información. Tenían que firmar actas de confidencialidad, crear protocolos de seguridad. Entiendo. Podían usar la información para construir su análisis en el informe final para decir, entendimos que este patrón ocurrió, pero no necesariamente podían adjuntar el documento clasificado como un anexo.
Era un balance muy, muy delicado entre el derecho a la verdad de la sociedad y la protección de funciones críticas del Estado. Fascinante. Tenían el poder de ver, pero la responsabilidad de proteger. Y hablando de protecciones, había otra garantía crucial, pero que iba en la dirección opuesta. ¿Cuál? Para proteger a los que trabajaban en la comisión y sobre todo a los que testificaban. Ah, sí. Esa es una pieza que a veces no se ve, pero sin la cual todo el edificio se derrumba. Es el artículo 28, la excepción al deber de denuncia. Explícanos eso. En Colombia, como en muchos países, cualquier ciudadano que sabe de un delito tiene la obligación legal de denunciarlo. ¿Ok? Si esta excepción no existiera, cada vez que un comisionado escuchara un testimonio donde se narrara un asesinato o una masacre, estaría legalmente obligado a ir a la fiscalía. Y eso destruiría por completo el concepto de espacio seguro, de confianza, el que mencionamos al principio. Por completo. Nadie hablaría. ¿Sería el fin de la comisión antes de empezar? Exactamente. Esa excepción era el candado que garantizaba la confidencialidad. De eso dependía todo el modelo. El diseño es como un sistema de compuertas. Se abre el acceso a la información secreta del Estado, pero se cierra la puerta de salida de la información de los testimonios hacia el sistema penal. De acuerdo, entonces tenemos una institución con un mandato descomunal, con herramientas muy poderosas y específicas. Sí, Pero al final del día, una institución es tan buena como las personas que la dirigen. Y esto nos lleva a la pregunta de, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes fueron los 11 comisionados a los que se les entregó esta responsabilidad histórica? la composición humana era quizá el punto más sensible de todo el diseño. Me imagino. El artículo 24 establece que serían 11 comisionados, con un presidente. Y para evitar cualquier sospecha de interferencia política, no los elegía el gobierno de turno. Entonces, ¿quién los elegía? Se creó un comité de escogencia, una figura independiente, autónoma, formada por delegados de muy alto perfil, de la ONU, de la Corte Europea de Derechos Humanos, para blindar el proceso. Y en ese artículo encontré otro detalle que me pareció muy particular. Se permitía que hasta 3 de los 11 comisionados fueran extranjeros. Sí, Y mi primer instinto me dice que esto es para darle una especie de sello de aprobación internacional, ¿no? Para que tuviera más credibilidad afuera. ¿Esa es la razón o hay algo más? esa es una excelente intuición y es, sin duda, una de las razones. Pero hay más capas. A ver. Incluir expertos internacionales es una práctica común en comisiones de la verdad. Cumple varias funciones. Primero, lo que dices, legitimidad, percepción de imparcialidad. Ok. Segundo, aportan una perspectiva externa, de alguien que no ha vivido inmerso en la polarización y las narrativas del conflicto local. Tiene sentido. Y tercero, y esto es muy importante, traen experiencia comparada. Pueden decir, esto que discutimos se parece a lo que se hizo en Sudáfrica, pero con estas diferencias. Y allí funcionó por esto y falló por esto otro. Aportan una caja de herramientas global. Claro, tiene todo el sentido. Y los criterios de selección no se limitaban a la hoja de vida de cada candidato, ¿cierto? No bastaba con ser un académico brillante o un gran defensor de derechos humanos. Para nada. El decreto era muy enfático en que la comisión, como un cuerpo colectivo, debía ser un microcosmos de la diversidad de la nación. Exigía criterios como participación equitativa entre hombres y mujeres, diversidad étnica y cultural, pluralismo ideológico y representación regional. ¿Que la comisión misma reflejara al país? Exacto. La idea era que alguien de una región apartada o de una comunidad indígena pudiera ver a alguien en esa mesa y sentir, esa persona, de alguna manera, entiende algo de mi experiencia. La legitimidad no venía solo de la independencia, sino también de la representatividad. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas completo, lo que este decreto nos muestra es el diseño de una entidad no judicial, creada deliberadamente para buscar una verdad narrativa, no procesal. Se le dio una misión casi inabarcable de explicar la complejidad del conflicto. Sí, Y para eso se le dieron poderes excepcionales para acceder a información, pero con contrapesos muy claros. muy claros. Y finalmente, se pobló con un grupo de personas cuya selección buscaba reflejar la diversidad del país. Es una síntesis perfecta, por eso digo que es mucho más que un documento legal. Es la materialización de un pacto social. Un pacto social. Sí, el pacto de una sociedad que, tras décadas de matarse, decide hacer una pausa y mirarse al espejo, por más doloroso y deforme que sea el reflejo, para tratar de entender cómo llegó a ese punto
y a partir de ahí construir unas bases para no repetir la historia. No buscaba sustituir a los jueces, sino darles a los ciudadanos y a las futuras generaciones un relato complejo que les permitiera comprender su propio pasado. Y ese punto, el de las futuras generaciones, me lleva a una reflexión final que el propio decreto nos deja. El artículo 13 dice que el informe final de la comisión debe tener la difusión más amplia posible, pero no se queda ahí. Recomienda explícitamente que se incluya en el pensum educativo. Y esto nos deja una pregunta fundamental sobre la mesa. Una vez que una sociedad invierte tanto esfuerzo en documentar, analizar y entregar una verdad tan compleja y dolorosa sobre sí misma, ¿cuál es su responsabilidad para asegurar que esa verdad no termine siendo solo otro informe impresionante acumulando polvo en una estantería?